Good morning, teacher and classmates. My name is Andres Felipe Gómez Gutierrez. I am 25 years old and I live in Garzón Huila. I am a student at UNAD and I am studying in Public Accounting Program. Bueno, procediendo con el desarrollo de la actividad de la unidad 2, tarea 1, la letra de mi elección fue la letra C. ¿Qué nos solicitan ¿qué es lo que estamos viendo en la segunda unidad? Son proposiciones y tablas de verdad. En este caso, nos dan una proposición compuesta en lenguaje simbólico y de esa proposición, toca realizar tres actividades. La primera es transcribir esa proposición compuesto del lenguaje simbólico al lenguaje natural. Segundo, generar una tabla de verdad de forma manual y determinar si el resultado es una tautología, una contingencia o una contradicción. Y por tercero, utilizar un simulador, utilizar un simulador que nos proporciona la UNAD para realizar la misma tabla de verdad. En este caso, en el ejercicio 1, la proposición compuesta que nos dan es P, sí y solo si Q y no R. Como podemos ver, tenemos tres proposiciones simples, que es P, Q y R, y tres conectores lógicos, que es el conector de bicondicionalidad, el conector de conjunción y el conector de negación. Entonces, ¿cómo haríamos la transcripción del lenguaje simbólico al lenguaje natural? Sería: el acoso laboral afecta negativamente la salud mental de los empleados si y solo si las denuncias de acoso laboral se manejan con confidencialidad y no se les brinda la debida atención. Así nos quedaría la transcripción del lenguaje simbólico al natural. Bueno, para el siguiente punto, que es elaborar una tabla de verdad de manera manual, toca tener en cuenta la siguiente fórmula, que es 2 elevado a la n, donde n representa el número de proposiciones simples que tiene el argumento lógico, que en este caso son 3, que sería 2 elevado a la 3, serían 8. Que el 8 representa el número de filas que tiene la tabla de verdad. El número de columnas que debe tener la tabla se determina primero con el número de proposiciones simples que hay. Si hay 2, son 2, si hay 3, son 3, si hay 4, son 4. En este caso tenemos 3, entonces irían las 3 columnas con las proposiciones simples. Luego, si en tal caso hay conectores de negación, también hay que agregar una columna para el conector de negación. Luego, una columna para las proposiciones compuestas que están dentro del paréntesis, de los paréntesis. Y por último, el argumento lógico completo, como pueden ver en la parte superior. Para llenar dicha tabla,
La primera columna se llena de la siguiente manera. La primera columna, la mitad, que en este caso son 4, son verdaderas y la otra mitad son valores falsos. La segunda columna hay dos valores verdaderos, dos valores falsos, dos valores verdaderos y dos valores falsos. Y en la tercera ya son intercaladas. Uno falso, un valor verdadero, un valor falso, un valor verdadero, un valor falso. En la columna donde tenemos los conectores de negación, o en este caso el conector de negación que viene acompañando a la R, como la negación es lo contrario a la afirmación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Diligenciamos de manera contraria a lo que aparece en esta columna. Si en esta columna, en la primera fila aparece un valor de verdad, un valor verdadero, entonces aquí es falso. Si aparece uno falso, en la columna de negación será verdadero. Listo, ya habiendo llenado estas 4 primeras columnas, en la siguiente columna, que es Q y no R, tenemos en cuenta la columna de Q y la columna de R para dar, y la columna de no R, qué pena, para dar solución a esta columna. Pero, ¿cómo sabemos cuál es la naturaleza? ¿Cómo desarrollarla? Tenemos que tener en cuenta el conector que se está utilizando, que en este caso es el conector de confusión. ¿Qué nos dice el conector de confusión? Nos dice, el conector de confusión nos dice que cuando ambas proposiciones son verdaderas, el resultado es verdadero. Pero si ambas son falsas o una de ellas es falsa, el resultado es falso. Entonces miremos. Si Q y no R es verdadero y falso, el resultado es falso. Si Q es verdadero y no R es verdadero, el resultado es verdadero. Ahora seguimos llenándolo según ese orden. Si ambas son falsas es falsa, si una es falsa y la otra es verdadera es falsa. Y así sucesivamente. Ahora para diligenciar la columna con el argumento completo, como ya dimos solución a esto, a esta proposición que está ¿entre qué? Que está encerrado, que está entre paréntesis. Entonces nos apoyamos de, de esta columna y de la columna de P. Ahora, ¿cómo le damos la solución? Identificamos el conector que se está utilizando, que es el conector de bicondicionalidad, para darle desarrollo a esta columna. ¿Cómo es la naturaleza de la bicondicionalidad? Nos dice, en la tabla de bicondicional, nos dice que si el antecedente y el consecuente son verdaderos o son falsos, ambos, el resultado es verdadero. Pero si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, el resultado es falso. O viceversa, si el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, el resultado sigue siendo falso. Entonces, vamos, en ese orden de idea, damos solución. Entonces nos dicen, si el antecedente P y el consecuente F, el resultado que sería falso. Si el antecedente es verdadero, el consecuente es verdadero, el resultado es verdadero. Antecedente verdadero, consecuente falso, resultado falso. Antecedente verdadero, consecuente falso, resultado falso.
Antecedente falso, consecuente falso, resultado verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Bueno, ya teniendo resuelta ¿la qué? La, la tabla de verdad, ahora es cuestión de identificar si es una tautología, una contingencia o una contradicción. ¿Cómo sabemos? Con esta columna podemos identificar qué tipo de tabla es. Si en esta columna, o sea, el resultado del argumento lógico, si todos los resultados son verdaderos, es una tautología. Si todos los resultados son falsos, es una contradicción. Pero como en este caso vemos que hay valores verdaderos, hay valores falsos, entonces el resultado es una tabla de contingencia. La naturaleza es una tabla de contingencia. Y dando solución al tercer punto que nos dice que generar una tabla de verdad haciendo uso de un simulador que nos proporciona la UNAD. Entonces, vamos a copiar este link y a pegarlo. Copiamos el... ¿Copiamos qué? Copiamos el argumento lógico para ahorita ingresarlo al simulador. Bueno, aquí no se puede copiar, entonces ¿ok? Lo escribimos tal cual está. P, sí y solo sí, entre paréntesis, Q y no R. Y aquí mismo nos aparecen los resultados de la tabla de verdad, que son los mismos que obtuvimos en la tabla manual, sino que esta ya nos los muestra de manera más resumida. Si ve que no aparecen más columnas, no aparece la columna de la negación de R, no aparece tampoco la columna donde está esta proposición compuesta de Q y no R. Bueno, y eso fue todo. Muchas gracias por su atención, muy amable, y espero que se encuentre muy bien.